minutos. Y entonces, aquí estoy. Ustedes entren a responder el examen y quienes vayan terminando y quieran que revisemos sus avances de trabajo, lo vamos a comentar. ¿Ok? Ok, maestra, gracias. Ustedes.
los contenidos, ya, gracias. En realidad, sí estoy muy preocupada por el material que enviaron y creo que lo notaron en los comentarios que les puse ahí. Miren, es probable que el error sea mío, porque es imposible que todo un grupo se equivoque. Se equivoca porque el maestro se equivoca. No sé qué parte de lo que hemos planteado aquí a lo largo de las bases teóricas, porque todo han sido bases teóricas, no identifican la diferencia entre un trabajo de investigación para un ensayo, para una exposición de clase y un evento. Como lo plantean aquí, como lo expresan en las presentaciones, parecería un evento, pero cuando reviso los contenidos, o sea, en la escritura, no en la oralidad, en la escritura me doy cuenta de que ustedes se concretan a repetir los fundamentos del conocimiento histórico. Vamos a plantearlo en términos generales. Eso es lo que hacemos en un resumen de trabajo, ni siquiera en un ensayo. En un ensayo yo les exijo que estén ustedes, esté su voz, esté su presencia en el discurso escrito. Eso es lo que significa un ensayo. No es lo que dicen otros, es mi representación histórica de aquel acontecimiento. Bueno, eso es lo que vendemos, eso es lo que trabajamos, es lo que tratamos aquí. Y en los trabajos, por lo menos en la escritura, sus fundamentos están centrados, fíjense, su análisis no son las conclusiones, ni siquiera en un ensayo, las conclusiones es la opinión del equipo. Si alguien les dijo que era eso, es un error. Cuando ustedes identifican todos los contenidos de un ensayo, de un artículo, el artículo se basa un 70% en las reflexiones del autor y un 30% en las bases conceptuales. ¿De dónde sacas la información para expresar tal o cual cosa? En los eventos pasa exactamente lo mismo. No existe un evento en el que yo haga una serie de lecturas, recupere aquellas frases o aquellas ideas de los autores y les dé un orden, una estructura lógica con mis palabras. Eso es un resumen, manéjese como se maneje. ¿En dónde están ustedes? ¿En dónde está su voz? ¿En dónde está su análisis teórico metodológico? Porque si voy a hacer un trabajo de historia y voy a tomar 3 libros y voy a leer lo fundamental y de ahí saco las ideas más importantes y pienso que eso es mi trabajo, perdón, eso es deshonestidad académica decir que es mi trabajo, es información de esos autores. Bien, aquí va la pregunta existencial. ¿Leyeron los contenidos? ¿Quieren comentar algo?
porque sé que me equivoqué, pero no sé en qué me equivoqué. Ahí es donde tienen voz. Maestra, tal vez, no sé, algo que podría hacer es, bueno, lo había pensado. No sé si a lo mejor tener algún ejemplo desde el principio o algo porque, bueno, a términos personales, pues, a lo, pues no he presentado un evento o así. Y sí se me hacía, por lo menos a mí, difícil en un principio, tal vez hacer esa diferencia entre un trabajo o ensayo a ya tener un escrito para presentarlo. No sé si le podría, no sé si sean, eh, no sé si le quede claro, una disculpa, pero a lo mejor de esa forma, de pues como es la primera vez, pues sí está, sí se me hace un poco complicado, o sí, un poco complicado hacer esa diferenciación, o ponerla en práctica más bien. Pero usted ha asistido a una gran cantidad de eventos y por supuesto no es estar nada más sentado en el evento o, por ejemplo, hoy empezó a las 9:30 el evento donde se organiza toda la semana, que por cierto tiene valor AFI para quienes no hayan completado y en alguna ocasión escuché, no sé si sea cierto, que si no cumples con la cantidad de asistencias a AFI, a estas actividades de formación, creo que son 2 por semestre, pero puedes faltar en un semestre algunas, pero las vas integrando. O sea, si tienen tiempo de asistir a una conferencia y ya se cuenta como no afectan a los créditos. Ustedes están obligados desde semestre a 10º a asistir a no sé cuántos eventos por semestre. Lo que les digo es que la gran ventaja que tenemos con los eventos digitales es que no intervienen en nuestros tiempos. Entonces, por ejemplo, ahorita, cuando terminé la primera clase, entré a la conferencia magistral. Ah, ok, ustedes no llevan AFIS, de acuerdo. No, no sabía. No se piden créditos. Bueno, creo que es a partir de otra generación, a ustedes no les correspondió, están obligados a asistir por lo menos a 2 eventos por semestre. Y así va a ser en cada semestre, pero no sabía que ustedes no. Bueno, en este evento, bueno, yo asistí a algunas conferencias del Summit que se enfocaba a la cuestión de la tecnología. Eh, sí. Entonces, ahorita que estuve ahí, lo único que piden es, bueno, si les interesa pueden asistir, pero les dan constancia de asistencia. No les contará como AFI, pero sí asisten a eventos. Entonces, cuando ustedes terminan la carrera, ustedes ya llevan un currículum porque asistieron a estos cursos, participaron, por ejemplo, los que participaron en el diplomado de historia, que han asistido a conferencias y les dan constancias de asistencia. Todo eso apoya el currículum, no es nada más el título
sino todas las actividades que realizaron ya se van integrando. Y aunque tiene valor AFI, es de formación integral, en el caso de ustedes les dan una constancia de asistencia. Les decía que yo asistí a Summit, fueron 3 días y era eventos desde la mañana hasta en la tarde y nada más me dieron una constancia. Entonces, con que asistan a un evento, bueno, pero si les interesa esto de estrategia digital, que yo asistí ahorita a la conferencia magistral e incluso estuve tomando screenshot porque estaba buenísima la información que estaba dando este conferencista que estaba hablando desde Qatar. Me pareció muy, muy interesante. Pero bueno, para mí. Ustedes han asistido a eventos. ¿Por qué no les doy ejemplos de cómo hacer un evento? En realidad lo estoy haciendo desde el inicio. Si ustedes observan el programa del curso, dice que ustedes van a ser desde productores, creadores, productores, organizadores, hasta finalmente actores. Si ustedes ven los créditos en una película o en una serie, les dicen, esta fue una idea de, estos son los creadores, estos son los guionistas, estos son los productores ejecutivos, que aquí no tienen nada que ver. Es decir, de cero iniciamos todo un evento que se va a convertir en una película, en una serie, etcétera. La música pasa lo mismo. No todos son cantautores, pero la empresa que los graba, la empresa disquera o no sé cómo se llamen ahora, ellos aparecen como los productores. Producen, ¿qué significa eso? Es una actividad. Ustedes están produciendo un evento y han asistido a algunos eventos que son seriales, como los diplomados. Los seminarios son aspectos similares. Han asistido a mesas de discusión, a mesas redondas, a paneles, a conferencias. Todas tienen un elemento común. Todas, absolutamente. Les estoy compartiendo un correo que recibo de lunes a viernes. Estoy suscrita. Esta página es de la UNAM, H México. Todo mundo se puede inscribir, aunque no sea historiador, pero aquí se anuncian las actividades de la semana. Vean ustedes que vienen los datos específicos. En esta liga les abre la página que envió la Biblioteca Newberry para decir que se va a realizar de manera virtual este día y el título de la actividad. Y ustedes vean el título. Cuando mencionaba el concepto de título, les decía, son cosas que deben vender. Entonces, ¡viva la libertad! América Latina y la era de las revoluciones. Si se extiende el título, se hace más amplio, es más fácil de
más difícil entender el énfasis del contenido. Este es un momento. Este es una serie, es el título de una serie. Este se llama Seminario de Historia de las Instituciones, que se va a presentar hoy, los cambios normativos y reformas en la organización de las IES. Y aquí está la conformación de la Universidad Autónoma de Querétaro del 51 al 86, que está hablando dentro de la historia de las instituciones, está hablando, sabemos que aquí dice, la Universidad Autónoma de Querétaro a través de las áreas que investiga. Aquí tenemos otro seminario. Vean ustedes la brevedad del título. Este es Seminario de Historia Intelectual. Y aquí está las fundaciones en plural de la Liga Comunista, 23 de septiembre. Y aquí se enfoca en un aspecto específico, enunciación y estrategia de un grupo de la guerrilla urbana mexicana. Esto es en cuanto a los títulos. Aquí hay una conferencia, El Milagro Mexicano, perspectivas desde el presente. Por supuesto, los historiadores sabemos que el milagro mexicano se refiere a la política económica de 2 sexenios, que en realidad fue fatal, pero bueno. Bien, y hay un ciclo también de convocatorias, también aparecen aquí, para participar en eventos. Aquí hay un evento de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de León y, por supuesto, también lo más nuevo en cuanto a publicaciones. Están los títulos de los textos, los autores y el lugar de publicación. Bueno, esta es una revista, Bicentenario, está excelente esta revista. Dejo de compartir. Bien, en el programa del curso queda establecido, y creo que ese es mi error porque doy por sentado y no debo hacerlo, que lo que explico al inicio ya queda concretado para lo que sigue. Es probable que necesite estar repitiendo y odio repetir, pero a veces es necesario, que no tiene importancia lo que yo opine y suponga es un error. Lo importante es que ustedes estén entendiendo la intención del curso. Si la intención del curso es ver la historia medieval, y se está viendo historia medieval, pero si el contenido del programa dice que se va a ver política, sociedad, clases sociales, las formas comunicativas, las investigaciones, los inventos medievales, si está en el programa, se ve. Aquí, si ustedes se fijan, trabajamos. ¿Cuál fue el primer tema de la unidad 1? ¿En qué se enfocó? Todo lo que tenía que ver con la comunicación. Comunicación. ¿Por qué? Porque vamos a tener un evento de difusión histórica. Y entonces es fundamental
entender que una cosa soy yo, Juana, y mi mundo, y otra cosa es yo como emisor de. Y entonces lo importante no soy yo, es el otro, el receptor. Entonces, siempre vamos a ver al auditorio desde la perspectiva de en el proceso comunicativo. Solamente tengo éxito si el otro me entendió, entendió lo que quería decir, entendió mis intenciones. Ese fue el de la fase 1 y ese está enfocado directamente a la difusión. El segundo tema. Todo lo de la cultura. Los aspectos culturales, ¿por qué? Regreso otra vez a mi ejemplo, que yo tenga capacidades múltiples en la literatura, porque me preparé para estudiar letras y entonces para cuando entré a la facultad ya había leído los clásicos más importantes. Sí, y entonces soy muy buena en literatura, pero mi trabajo es la historia. Y entonces no puedo exigirle a mis estudiantes que sepan o que hayan leído los clásicos de la literatura española, de la francesa, de la alemana, del romanticismo alemán, que son los clásicos rusos. Por eso, cada uno tenemos nuestro propio acercamiento a un conocimiento específico, pero también somos selectivos. Y entonces, cuando trato de comunicarme con el otro, debo entender que también no solamente plantea dificultades el proceso comunicativo. En el proceso comunicativo manejo tipos de lenguaje y palabras simples, adecuadas a ese público. El otro aspecto es el cultural. Desde el ámbito de la cultura, ¿qué características tiene el otro? En este formato de lo digital, hay un montón de conflictos, hay una diversidad de problemas porque no sabemos quién es el otro. Por ejemplo, ahorita que estábamos en la conexión, para todos los que estamos en la Autónoma de Nuevo León, nos dio acceso por Teams. Cuando entramos a la conferencia magistral, se nos abrió en automático en Teams, porque toda la universidad está conectada a través de Teams en estrategia digital. Pero cuando terminó el evento, dijo el rector, tenemos más de 300 personas viéndonos por YouTube. Esas 300 personas eran de otra parte, es decir, cuando se anuncia un evento, ustedes lo pueden anunciar en redes. Aquí lo anunció la página oficial de la universidad, pero como les mostré ahorita con H México, que es Historia de México, o el grupo de Historia de México, que es del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, cualquiera puede enviar la información, nosotros lo hacemos, enviamos información a H México para que nos publique que en esta semana va a haber estos eventos o que se va a presentar este libro o que hay un seminario, etcétera, etcétera.
y aparecen las ligas para asistir a los eventos. Aquí pasó lo mismo. Se puede celebrar un año de este departamento que se creó por la emergencia de la pandemia. Ya se cumplió un año de este departamento que empezó a golpes, o sea, pasamos los maestros por un montón de líos para poder manejar la plataforma, pero los alumnos no se quedaron atrás. Y entonces, bueno, a un año de qué es lo que ha sucedido, qué se ha logrado y qué falta, porque es lo más importante, qué falta. Pero vemos que hay una intención inicial y se contabilizan todos los procesos. Yo les puedo mostrar, así como se han dado los avances de los temas de difusión enfocados a la distinción entre un trabajo de investigación, que es fundamental hacer un trabajo de investigación porque en un evento de difusión están exponiendo un tema, pero ese tema no tiene el formato de un resumen, un resumen de los puntos fundamentales. ¿Qué puntos fundamentales hicieron? Es como un índice de un libro. Estos son los contenidos básicos o incluso como en un programa del curso. En la fase 1 vamos a ver todos estos aspectos, en la fase 2 estos aspectos, en la fase 3 estos aspectos. Si no les había quedado claro con la información de la fase 1, cuando nos referíamos a las diferentes formas culturales de cada uno, se suponía que debía haberles quedado claro. Como les digo, en la exposición pareciera que sí hicieron un trabajo de investigación, pero lo están presentando como si fuera un resumen. No es un resumen, es un evento. Es un evento que ustedes quieren destacar. Señalaron los objetivos, sí, pero en la fase 3 les aterricé que es un producto que estoy elaborando para vender. No les voy a cobrar, pero estoy tratando de conseguir asistentes. Si 3 personas se van a conectar a mi evento, en realidad no tiene poder de convocatoria. El semestre pasado asistí a un congreso internacional virtual y cuando le tocó a mi mesa exponer, había 3 personas como asistentes y en la mesa éramos 5. Bueno, éramos 4 y el moderador. O sea, había más personas presentando material, en realidad nos lo estamos presentando nosotros. Yo sentí que eso era un fracaso, de hecho lo era, porque que 3 personas me estén ahí, pero de esas 3 personas, uno es como que el representante de la institución, bueno, en realidad eran 2. Es terrible que no les interesara el tema de la mesa. En realidad no les interesó. Pero recuerden, era un tema internacional. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que si
tengo 2 o 3 personas asistiendo a mi conferencia, en realidad no tiene poder de convocatoria. Y entonces un problema fundamental es no vendí mi producto, no interesó. ¿Por qué razón? Una puede ser el tema. No es un tema importante a considerar. Para este momento, ¿recuerdan ustedes que me atrae algún tema histórico? Porque, por ejemplo, en este año se cumple el centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública. ¿A quién le importa que se haya creado una institución centralizadora? Bueno, pues no, a nadie le importa. Pero si yo le pongo como título de mi conferencia el fracaso de la educación mexicana a 100 años de la creación de la SEP. Ups, el fracaso de la educación mexicana. Y entonces, wow, desde el título ya estoy diciendo, no te voy a hablar de qué ha hecho la SEP en 100 años. Te voy a decir qué no ha hecho. Porque tendemos a irnos por lo cruel, por lo malo, etcétera. Empezando por el título y luego viene el contenido. En el contenido, ¿en qué me voy a basar si el título dice que es el fracaso en la educación y estoy culpando a la SEP? Entonces, ¿cuáles serían los elementos básicos? Bueno, la SEP es una institución centralizadora donde el gobierno de la posrevolución intentó, y en ocasiones lo logró, tener el control de la educación nacional. Fue la primera vez desde la independencia de México que el gobierno federal se puso las pilas y dijo, no les estoy preguntando estados, ustedes van a dar educación laica, obligatoria y gratuita, claro. La ley decía eso, en la práctica, ahí es donde entra el fracaso. Y enfocarse en el fracaso es, llegué hasta aquí. ¿Por qué me dices que es un fracaso si tenemos un montón de universidades públicas y privadas? Porque las estadísticas educativas dicen que el 80 y tantos % de la población mexicana está alfabetizada, sí, pero veo los números negativos y los comparo con otros países. ¿Se fijan ustedes que no me fui a la investigación de la SEP, sino que desarrollé algunos aspectos claves que me permiten mostrar desde mi reflexión, desde mi percepción de la educación, qué es lo que ha fallado a pesar de que hay una institución centralizadora, obligatoria, bla, bla, bla. Ahora sí, díganme ustedes, ya les expuse varios ejemplos. Ustedes ya vieron conferencias en este evento, copiar y pegar, ningún conferencista hizo eso. Explicaban cómo era la vida en la época prehispánica, en la época colonial, se refirieron a diferentes temas, pero no hicieron un resumen. Y lo que hicieron es lo que me interesa que ustedes hagan. Ahora sí, les cedo la palabra.
Maestra, pues nosotros, sí, no tengo, no soy muteadora. No, sí, excelente. Este, sí, no sé si podamos mostrarle unos como cambios que le hicimos al documento, ¿no? No, gracias, déjeme compartir pantalla. No, procuramos no cambiarlo todo de entrada, porque digo, capaz sí, pues no lo estábamos haciendo de manera adecuada y pues iba a ser en vano, ¿no? Entonces, no sé si ya puedan ver mi pantalla. Sí, ya se ve. Gracias, gracias. Entonces, bueno, este es el documento. Dejamos aquí los señalamientos que usted nos puso. Pero bueno, uno de los primeros, y que es precisamente algo que viene aquí, o creo que es un poco abajo, es que hay que señalar la importancia de este tema, ¿no? Entonces yo creo que tal vez ese puede ser un factor que pues debamos de estar repitiendo, pues no repitiendo, pero sí reiterando a lo largo del trabajo. Entonces aquí lo que hicimos fue, aparte de mencionar la tesis, pues abordar un poco por qué es importante. Pero también yo creo que lo principal que fue lo que hicimos aquí fue también incluir una especie de pregunta, no pregunta de investigación, porque como usted nos lo reiteró, pues no se trata de un ensayo, o de algo parecido, pero sí como una pregunta que se pretende pues, contestar mediante pues, el abordaje de todos estos temas. Y es esta que viene aquí, es ¿por qué China decidió abrir su economía a nivel global siendo un país comunista? Entonces consideramos que esa pregunta pues engloba todo el tema, ¿no? Porque a fin de cuentas y es lo que también escribimos en este párrafo, este, pues todos esos fracasos de todas esas políticas del gran salto adelante, pues hicieron que hubiera una crisis que hizo que los chinos tuviesen que adecuar su sistema, pues para que no... entonces, es por eso que consideramos que esto es a causa de esa transición hacia una economía global y por eso es que pretendemos contestar esta pregunta. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí usted quiera hacer algún comentario. Es que esa pregunta en realidad es la justificación para el tema que ustedes abordan. Eh, ¿Por qué es importante hablar de reformas económicas en China comunista? Dije, bueno, lo mencionan ustedes porque se estaban preparando a, al desarrollo interno de una China muy pobre, un país muy extenso y con la mayor cantidad de población hasta la fecha. Entonces, sí hay muchos elementos que apoyan el tema. La cuestión es cómo presentan ustedes, o sea, no se trata de recuperar qué pasó en el primer plan quinquenal, qué pasó en el segundo plan quinquenal y por qué fallaron ambos, sino ustedes tratan de responder que la intención de esta, de eh, creo que en ese momento es que el problema de los historiadores se centra en que ya vimos el futuro. Y en ese momento específico, China no estaba, por lo menos hasta donde se entiende, no estaba preparándose para entrar a la globalización. De hecho, no existía la globalización como en el concepto actual. Todavía era la Guerra Fría. Entonces, cuando ustedes identifican esos momentos, no están centrados en la China comunista eh, abriéndose a una economía global. Una China que económicamente era una empresa fallida o era un espacio fallido, porque pues sí, habían cambiado de sistema político, pero ya habían cambiado 2 veces de sistema político y seguían manteniéndose pobres, seguían manteniéndose fuera del mundo. En realidad, el énfasis, como todas las, como
lo hizo Rusia también. Los planes quinquenales se enfocaban a cambios internos. Aquí también fueron cambios internos. Entonces, ¿por qué fallaron las propuestas económicas del gobierno comunista ante una situación crítica? Piénsenlo en algo familiar para que lo puedan entender en un contexto ajeno a nosotros. Fíjense, México, ustedes son hijos de la crisis, no les estoy diciendo a su papá y a su mamá que se llaman crisis. Yo soy de la generación del milagro mexicano. Teníamos pocos ingresos, pero la clase media podía llegar a ser clase alta y la clase baja podía ser clase media. Eso fue el milagro mexicano. Ya para cuando mis hijos nacieron, ya nacieron bajo, bueno, la mayor no, los que siguieron sí, ya el milagro mexicano decayó. Es decir, tenemos a la generación de sus padres y a la generación de ustedes que nacieron en un México en crisis. No lo identifican porque no han visto otra cosa. Entonces, piensen que si han vivido bajo este esquema y sienten, porque este es el problema, sienten que está bien. Sí, de acuerdo, no estoy de acuerdo con la corrupción política, no estoy de acuerdo con que el 3% de los mexicanos controlen el 94% de las empresas. No estoy de acuerdo con las injusticias, el acceso al empleo. Sí, hay muchas injusticias, pero nací con ese esquema. Como yo viví en otro esquema, a mí sí me golpea. Me golpea económicamente, emocionalmente, pero es como ahorita con la dichosa pandemia, entramos a un esquema donde ni a los maestros ni a los alumnos nos preguntan si funciona la educación virtual. Es que tiene que. No es pregunta, es obligatoriedad. De otra manera, bueno, hubo personas el semestre pasado, no se inscribieron porque dijeron, vamos a esperar a que termine la pandemia y para regresar a las aulas, porque no están comprendiendo que la historia son cambios constantes. Ahorita señalaban a una cita de Darwin, donde decía que las especies que se adaptan al cambio son las que mejor progresan. Pero toda la vida hemos cambiado. Y los historiadores nos damos cuenta de que no hay un momento igual a uno previo. Constantemente hay esas transformaciones. Entonces, no se trata de que las preguntas sean las adecuadas, sino de desarrollar temas que sean adecuados a este momento histórico. Cuando presentaron el trabajo les dije, ¿por qué alguien querría comprar un tema de los planes económicos del comunismo chino de Mao? Porque este es otro comunismo chino, el actual. Porque
¿cómo podría vender yo los planes quinquenales? Bueno, manejo un título, pero el título, como el ejemplo que les daba sobre la SEP, el título no refleja que me des toda la descripción de qué pasó con el primer plan quinquenal y qué pasó con el segundo. ¿Y por qué quiero destacar tanto la frase el gran salto adelante? Si finalmente no saltaron, o sea, se quedaron donde estaban. ¿Se dan cuenta? No sé si me expliqué. Pido demasiado y me extiendo demasiado. Perdón. Bueno, entonces, maestra, bueno, es que lo que nosotros planteamos, o mejor dicho, lo planteamos así, pues para hacer la conexión entre, bueno, este gran salto adelante, como usted ya bien menciona, pues no fue un salto, no se logró nada positivo, sino al contrario, hubo muchas repercusiones pues muy devastantes y que de cierta forma implicaron lo que ya mencionábamos, que se cambiara el modelo que se estaba siguiendo. Entonces, al menos a nosotros, desde nuestro punto de vista, esa última parte también pues, resulta como que muy importante, o al menos creemos que pues, sí hay que resaltarla mucho, porque consideramos que es tal vez lo que haga que las personas hagan la conexión entre este tema y con la China actual, que a fin de cuentas nosotros creemos que ahí es donde se puede encontrar el interés por las personas, ¿no? Que es lo que usted ya nos ha mencionado, que obviamente si queremos vender, pues tiene que ser un tema que esté sonando de preferencia actualmente, ¿no? Y pues con todo esto que estamos viendo actualmente de el poderío de China y que es la potencia mundial y todas esas consideramos que es importante también considerar esto, ¿no? Este último aspecto de, bueno, ok, este fracaso que implicó, bueno, la apertura económica de China posteriormente. Como usted ya nos había señalado en entregas anteriores, obviamente no vamos a abordar esta apertura, ¿no? De hecho, ya aquí en esta segunda entrega, pues ya recortamos esa parte, porque como usted nos mencionaba, ese no es el punto de la exposición, sino el fracaso que se vivió durante el gran salto adelante. Entonces, es por eso que incluimos esto pero no sé si usted en todo caso prefiera que lo enfoquemos a solamente explicar por qué fracasó. Pero bueno, se lo vuelvo a mencionar. Consideramos pertinente incluir también esa parte, pues para que exista esa como conexión por parte del público, ¿no? De la importancia de este fracaso para la posterior apertura de China, que pues ha logrado que este país sea lo que es hoy en la actualidad, ¿no? No sé qué opina usted, maestra. O no sé primero si me expliqué. Sí, 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 lo entendí perfectamente y reconozco que una de las fallas me corresponde porque cuando presentaron el primer trabajo, como no estoy familiarizada con estos detalles de la historia china, yo solamente generalidades vi en mis cursos y en realidad no, nunca me interesó China fuera de los cambios, en los aspectos generales de las transformaciones políticas con el socialismo ruso y el comunismo chino. Incluso llegué a leer una parte del libro rojo de Mao para tratar de identificar las diferencias, porque sí, cuando tomé clases en la facultad, sí leímos El Capital de Marx en una de las materias, pero nunca vimos historia de Asia, ninguna. Ninguna parte de Asia. Todo ha sido, bueno, intereses míos de investigación, etcétera. Mire, lo que le decía, el problema que manejé yo fue que ustedes hablaban de un segundo plan, pero yo les dije, bueno, ¿y qué pasó en el primero? Porque no entendía, o sea, si hubo un primer plan, de qué se trataba, y entonces integraron un primer plan.
en realidad el punto focal, como lo explica ahorita, es la intención de observar este segundo momento como el evento coyuntural que va a permitir, aún con sus fallas, que China aún así, creo que tendría que investigar al respecto, pero ¿realmente están seguros de que este puede ser el antecedente de la apertura china al mundo? Pues es ¿Sí? que sí, al ser un fracaso tan grande, en alguna clase le llegamos a mencionar que hubo millones y millones de muertos, entonces consideramos que evidentemente sin este fracaso, si todas las cosas hubiesen salido pues tan bien como se planeaba, pues entonces no habría existido la necesidad de cambiar el modelo, porque el modelo habría funcionado. Pero en este caso, como supuso un fracaso tan grande, pues implicó que existiese esa necesidad de cambiarlo y la solución a la que se llegó, después obviamente de enfrentamientos internos y ahí disputas por el poder, fue abrir la economía. Entonces por eso es que consideramos que sea tan importante, ¿no? Y que sí constituya este como punto de inflexión. Bueno, sí, puede ser punto de inflexión, es diferente a un momento coyuntural, porque aquí no es solamente una política bien definida o de malos resultados, sino la muerte de Mao, que eso va a ser fundamental. Si Mao estuviera vivo, China no estuviera abierta. O sea, los políticos son clave para todos los eventos internos de un país. Es de donde se genera todo, y más en un sistema político como el ruso o el chino. Ah, ay, Dios mío. Globalización china. Globalización china. Transformaciones económicas o intentos de algo que destaque el plan quinquenal que, que funcione ahorita en la globalización. Y entonces, aunque hay esta propuesta, algo que tendió a ser positivo, aunque en ese momento no fue funcional por X razones sociales, corrupciones, sequías, lo que sea. Si hay algo en la globalización económica china que está teniendo un éxito de miedo. Da miedo lo que han logrado los chinos. Ustedes no están enterados, pero en realidad China es dueña de una gran cantidad de espacios en todo el mundo. Los ha comprado y es inversionista fantasma en muchas otras empresas. Si ustedes identifican algo que sea importante ahorita en este momento de la globalización y que se haya propuesto, pero por una razón
política, climática, etcétera, no se haya logrado, en realidad ese es su tema de trabajo. Aquí necesitarían identificar que sí hay varios aspectos que ustedes toman en cuenta. Y sí, olvídense del primer plan, fue mi error. En realidad, para la intención del trabajo y para vender su trabajo, necesitan enfocarse en algún aspecto que esté funcionando en este momento, pero que viene desde allá. Y sí lo hay, sí. Sí, gracias, maestra. Sí, con lo que usted nos menciona, pues, de hecho, también creo que lo pusimos, no recuerdo si en esta entrega o en las pasadas, que precisamente ese como modelo o estructura de planes quinquenales, pues sí, es una de esos legados, por ejemplo, ¿no? Que usted menciona, que sigue vigente. Obviamente, el diseño o los principios o enfoques de esos planes, pues han cambiado demasiado en comparación con esos primeros dos planes quinquenales. Me parece que ahorita van como en el número 13. Entonces, ese pues es, por ejemplo, uno de estos legados, ¿no? Pero sí, otra cosa que también le quisiéramos comentar es que precisamente como al menos todo este evento lo hemos estado diseñando para dirigirse a un público enfocado como en ciencias políticas, ¿no? Al menos ahí en la primera entrega pusimos esa opción, ¿no? Como público, la Facultad de Ciencias Políticas. Pues consideramos que tal vez sería conveniente abordar ese enfoque pues político, ¿no? En cuanto a, bueno, qué fue lo positivo o qué salió bien en esta implementación y qué salió mal. Porque, bueno, yo creo que lo que usted menciona de la muerte de Mao sin duda también es importante, ¿no? Pero yo creo que si vamos a la Facultad de Ciencias Políticas y les presentamos que ese gran punto de inflexión que hizo que China se abriera el mundo fue la muerte de Mao, pues yo creo que desde su perspectiva, pues va a ser algo que no tenga tanto interés, ¿no? Porque, digo, es simplemente la muerte de una persona. Pero si lo abordamos ya desde un aspecto, pues, más, pues, político, ¿sí? Sobre la manera en la que triunfó o en este caso, pues fracasó rotundamente el segundo plan quinquenal, pues yo creo que eso sería el interés que podría haber para este público. No sé qué opina usted, maestra. Lo que sucede con los eventos de difusión es que solamente cuando nos piden que preparemos una conferencia especial para este evento, nosotros diseñamos nuestro propio evento de acuerdo con nuestras características. Les voy a dar el ejemplo del dichoso diplomado de historia. Yo trabajo historia de la educación en México. No investigué lo que hacían los niños y las niñas en la época prehispánica. Enfocados a los roles de género, la educación, no. La educación, lo que yo trabajé en mis investigaciones eran generalidades, pero nacionales, para ver lo específico aquí en Nuevo León. Y de la educación tomé algunos aspectos, porque una cosa son las políticas educativas, otras son las escuelas, otras son los maestros, otras son las materias. ¿Qué materias les vas a dar a los niños? Y cómo va cambiando el tiempo. Y por supuesto, únicamente trabajé siglo XX. En el doctorado trabajé siglo XIX, pero únicamente a nivel lo nacional y lo local, pero lo nacional como generalidad. Cuando me dicen, vamos a hacer este diplomado, pero es de lo virreinal, yo no sé quién dijo qué, pero cuando empezaron a trabajar, los contenidos abarcan lo prehispánico. Yo entiendo que lo virreinal son 300 años de colonia y párenle de contar. Y entonces tuve que investigar, o sea,
trabajé específicamente en lo que se pedía. Incluso lo extendieron hasta siglo XIX. Yo pude haber hablado con mucha facilidad de educación siglo XIX e incluso de siglo XX, porque es mi especialidad, pero tuve que investigar especialmente para ese evento. No, normalmente cuando hacemos eventos están en nuestro espacio familiar. Por eso les decía, elijan un tema que les sea conocido, que les sea familiar, porque es más fácil reflexionar. No se trata de resumir o de destacar las ideas principales, sino que observan ustedes, cómo ven esos eventos en este momento actual, pero analizados desde ese momento histórico. Es decir, traemos el pasado y lo ubicamos en la importancia que tiene para el presente. Sí, Emerson. Sí, gracias, maestra. Sí, es que con esto que usted menciona, sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, en que obviamente hay que hacer esa reflexión sobre la importancia. Bueno, no más una reflexión, sino pues una argumentación sobre por qué importa este tema, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo creo que es precisamente por esta necesidad de no solamente hacer un resumen, sino de hacer un análisis o apreciar por qué el tema es importante. Yo creo que el hecho de establecer esta conexión entre el tema del gran salto adelante y la posterior apertura de China, yo creo que en esa parte es donde está la conexión fundamental y donde es donde nosotros no estamos solamente resumiendo, sino ya analizando el evento como tal. Entonces, por eso es que estamos aquí, pues, muy interesados en este tema, ¿no? Porque consideramos que sí es importante precisamente por ese aspecto y también porque considerando el público, que obviamente, bueno, es tentativo, ¿no? Pues creemos que es un tema que sí podría ser mucho de su interés, sobre todo tanto por lo que ha estado pasando actualmente como por el enfoque que que le estamos dando al tema, ¿no? De hecho, yo les mencionaba, en realidad no es político porque es China comunista. Ustedes, el enfoque que les están dando es el económico. Entonces, podría ser de interés para los economistas, pero a los economistas no les interesa la historia. Todos los procesos económicos que se han dado a través de las épocas, desde los sistemas económicos de la antigüedad a las estructuras económicas feudales, las transformaciones con el descubrimiento de nuevos territorios, las conquistas, etcétera, y las transformaciones hacia el liberalismo y luego el capitalismo, etcétera. En realidad, el tema de China, le decía, a China, todos los que estamos encerrados en las casas, sabemos que es un virus exportado por China. Y entonces, aunque no tengamos una mínima idea de la historia china, sabemos China porque es el virus chino, como la gripe aviar y como la peste negra, etc. ¿Por qué me interesaría este aspecto? Porque la pandemia es uno de los eventos globales generados por China. ¿Pero quién es China? ¿Cómo llegó a este grado de poder, de fuerza internacional, si hace 100 años se negaba a abrirse a la globalización? O creo que 50, creo que no tiene 50 años en la globalización. Creo que la aceptaron en el 90 y algo. La Organización Mundial del Comercio, la fecha en que aceptó el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, le dio estatus de la globalización china. Antes no. Antes estaba
negados a participar, querían hacerlo bajo sus condiciones y los países capitalistas no aceptaban. Es importante que hagan la conexión del pasado con el presente. Creo que sería más fácil de trabajar. En el caso de ustedes, sí van muy adelantados a comparación con los otros trabajos, no, excepto ustedes, las intenciones se ven claras, pero en realidad son fallidas. Cuando se habla de mujer y política, el equipo que habla de mujer y política, o sea, es un trabajo que ni siquiera es ensayo, es nada más una recuperación de que la mujer hizo esto en la política, no, en la antigüedad nos importa un comino, ya lo mencioné, Cleopatra vale gorro, ni siquiera se cuenta como política, hizo más Hatshepsut que la propia Cleopatra, o sea, fue nada más un monigote ahí. No, los movimientos políticos, realmente la mujer en la política, la presencia de mujeres reinas, en realidad no tiene sentido para el concepto actual. La libertad, la representación de una imagen, sí, todos los detalles de los autores y los eventos históricos en realidad no es el tema, no es la presentación, está el contexto histórico alrededor de la imagen, pero hay una mala interpretación. No quiero hablar del tema de los obreros porque en realidad siguen sin tener una idea y por eso no tenemos la sesión de tutoría. Tendremos sesiones de tutoría individuales si las necesitan ustedes, pero yo estoy muy preocupada porque el trabajo que enviaron no es un evento. Ninguno de los trabajos es un evento. El de las políticas económicas chinas es el que se acerca más, pero sigue manejándose como recuperaciones históricas. En realidad, ¿qué le quiero vender a tal o cual público? Les dije, este es un evento virtual y cualquiera se nos puede colar. No tiene que ser, no hacemos un evento específicamente para este público porque va a pasar un rato para que se logre lo presencial. Y todavía con muchas condiciones, incluso si ya toda la gente está vacunada, que por las estadísticas que llevan, no. O sea, para cuando les llegue a ustedes la vacunación, criaturas de 20 años, no, está, bueno, terrible, terrible este gobierno, pero sé que también está pasando en todo el mundo y las vacunas son otra pulga, ¿verdad? Porque de repente están saliendo cosas ahí, de efectos colaterales, en fin. No sé qué vaya a pasar, pero sí les puedo decir algo. Yo no voy a regresar a la facultad. Lo que tenga que hacer, voy a seguir dando clases aquí y ustedes también van a regresar, pero no sé para cuándo. O sea, es como les decía de las fuera de los discursos políticos, e incluso cuando se convierten leyes, o sea, ustedes mismos lo notan, en la práctica no funciona, desgraciadamente. Y nosotros, ustedes y yo, vivimos con la realidad.
y somos científicos sociales y sabemos que las palabras son una cosa. No, en algunas facultades y en algunas facultades, pero es indispensable porque trabajan en laboratorios. Ya quedó establecido así, se han detenido, de hecho se perdió una cantidad inmensa, todavía no sabemos los efectos económicos de la pandemia a nivel universidad. La universidad está gastando un dineral en la estrategia digital. Las facultades han invertido para apoyar a los estudiantes. Se estuvieron recolectando equipo para que la gente que tiene beca y que no tenía para comprar una computadora, no sé, o sea, se ha estado haciendo un montón de cosas. El patronato de la universidad, o sea, sí estoy enterada de lo general que es la universidad y a nivel facultades cada una ha hecho lo propio, la nuestra también, o sea, somos humanistas, por supuesto, pero les juro que sí ha sido terrible para nosotros a nivel universitario. No se imaginan el caos que es para las primarias. Los niños de preescolar, cuando ahorita preescolar es obligatorio hacer que un niño se quede sentado frente a una computadora, y si tienes computadora, que la mayoría de las casas a duras penas tiene luz. No, compañeros, es que ustedes sí van a ver el fracaso. Yo no creo que me alcance la vida para ver los resultados negativos de la educación. Lo mencionaba ahorita el conferencista, él les decía, está en Dubái, y decía, no se nos da la opción. O sea, es tan grave el problema del virus, o sea, es un virus mortal y agresivo y diferente a otros virus y a otras pandemias de bacterias que han sucedido. Yo recuerdo el de la gripe aviar y yo recuerdo el de las vacas locas, y recuerdo que estaba muy concreto qué hacer y qué no hacer, pero lo único que se vio afectado fue ciertas áreas de la economía. Aquí estamos siendo victimizados. Ya hay, creo que contaban ayer, la estadística decía más de 3 millones de muertos. La semana pasada, en la estadística de Estados Unidos, que Norteamérica es el que lleva la mayor cantidad de muertos, la última vez que revisé en la estadística del Johns Hopkins, que integra toda la información mundial, decía que iban más de 550,000 muertos. Pero lo más terrible es que de esa cantidad, más del 33% eran viejos, y viejos que vivían en instituciones de cuidados de salud o asilos, etcétera. O sea, si sabemos que es agresivo el virus para las edades de 60 para arriba, entonces imagínense cuando tu sistema inmunológico ya dio lo que podía porque estás en un asilo, o sea, ni siquiera te sostienes a ti mismo, vives de tu pastillero, un pastillero que está de lunes a domingo con la cantidad de pastillas diarias para que te facilite la vida, o estar en la cama. Bueno, es terrible, claro. Si uno ve la calidad de vida, pues sí, vivir en calidad de bulto tampoco me atrae mucho,
Si ya no te puedes mover, ya no puedes vivir la vida loca, ni siquiera tener conciencia de que estás aquí porque tienes Alzheimer, pues lo más bondadoso es que te desconecten o que te dé el COVID, aunque la muerte es horrible. Yo me quiero morir de lo que sea, pero de COVID no. Es una muerte espantosa, pero bueno. Gracias. Me la trajeron de recuerdito de Inglaterra, una amiga que sabe que me encanta todo el inglés desde Sherlock Holmes. Y es aromatizante, entonces la conecto y le sale un aroma bien rico. Y aquí la tengo cerquita. Y aquí también, estos también son aromatizantes. Estos me los trajeron de París, con todo y las varitas. Y huele a jazmín, que es mi aroma favorito. Compañeros, no los entretengo más, se me acabó el tiempo, pero sí, el cuadro está súper guau. Es que no han visto mi recámara y no la van a ver, pero estoy rodeada de cuadros de Van Gogh. Es mi pintor favorito. Estudié varios cursos, pero estudié uno que se llama Apreciación de las Artes en el TEC y me encantó, me enamoré de la pintura cuando tomé esa clase. Y en ese momento Renoir, Augusto Renoir, las pinturas de Renoir eran fantásticas, pero cuando me encontré con los girasoles de Van Gogh, me encantó. Los girasoles están en la sala, o sea, todo lo que me rodea son pinturas de Van Gogh. Que está aquí, está súper guau. Arriba de mi tele, que está aquí a un ladito, ahí ven la tele, está La Noche Estrellada. Y hay otros dos súper guau. Pero bueno, ya me vivorearon toda la... Cuervos en el Trigal. Me gustan... No todas las pinturas de Van Gogh me gustan. Me cae re gorda la pintura que él hizo de su cuarto. Demasiado amarillo, pero me gusta el tono amarillo. El amarillo y el azul son maravillosos. Bueno, los dejo ser. ¿No les molesta? Voy a preguntar porque no me han dado mi constancia de participación, José Ricardo, pero hoy mismo le pregunto al coordinador y le voy a preguntar por el de ustedes también. ¿No les molesta que junte 2 sesiones de tutoría? Porque quiero darle prioridad a los tiempos para trabajar en el contenido de los trabajos. ¿No les molesta que junte 2 tutorías? Pues no, maestra, creo que no hay problema. Sería la siguiente sesión. Sería... sí, pues envíelo, no creo que haya problema. Todo lo retrasa esta gente. No tiene sentido para mí, pero ¡ay, qué hermoso! Ese me encanta. Sí, me gusta mucho. Se ve precioso, pero no tiene amarillo. Y me gusta que tenga amarillo también. Miren, en la siguiente sesión toca para la próxima semana. Pero es la presentación de los proyectos de equipo. Ay, Dios mío, es que ustedes tienen prioridad. Bueno,
Sí, podemos hacer ajustes, pero en realidad estoy muy preocupada por sus contenidos. No creo que podamos hacer la tutoría para la siguiente semana porque yo necesito que ustedes avancen, así como lo hizo hace un momento el equipo de Emerson. No, claro que es necesaria la tutoría y el material que yo tengo es muy buen material. No es nada más preguntarles cómo les ha ido, quién los maltrata. Ya sé que se van a quejar de mí, pero no importa, como quiera los quiero. Eh, los problemas particulares que tengan los resolvemos fuera de sesión. Las tutorías son obligatorias, 4 tutorías al grupo, pero yo tengo material muy bueno que no puedo dejar de mostrarles porque les va a ayudar muchísimo con esta situación que estamos viviendo, pero también en cuanto a ustedes y sus características particulares. Lo que les mencionaba sobre la resiliencia. Tengo muchos años trabajando con este tema y enfocado a una diversidad de problemas que aparecen en las escuelas. Se empezó a mencionar mucho esta situación cuando empezó a tener auge lo del bullying, pero en realidad esto es previo y no tiene nada que ver con cómo me tratan en la escuela, tiene que ver con ustedes, con su personalidad y con sus capacidades. Entonces, sí, yo tengo que mostrarles esta información y de ahí podemos hacer análisis individuales, hablar de especificidades que cómo podrían desarrollar ustedes su capacidad resiliente ante tal o cual situación. Entonces, ahí es donde yo les puedo ayudar. Tengo mucho material muy bueno que a ustedes especialmente les sirve y sobre todo en este momento de crisis general, donde están encerrados con sus padres y ¿qué hago con estos padres histéricos, trastornados? Ay, espero que no haya nadie escuchándome ahí. No sé. Pasan muchas cosas a nuestro alrededor y tenemos que lidiar con ellos. Entonces, bueno, todos somos víctimas de las circunstancias. Muchas gracias. Continuamos con esto. La próxima sesión, por favor, trabajen como equipo con mis sugerencias para que me digan directamente qué problema tienen. Si ya se fijaron en lo que hicimos Emerson y yo ahorita, pueden notar que ellos ya hicieron avance, pero todavía no lo concretan. Yo les di una idea ahorita, pero les di ideas previas y les dije, las aplicaron al trabajo y me dijeron que sí. No las aplicaron al trabajo. La mayoría de los equipos no lo hizo. Siguen en el mismo esquema y eso no es un evento. Necesitan aterrizar con claridad qué es un evento. Váyanse al programa, váyanse a los contenidos. Por favor, revisen que no es ni siquiera un ensayo. El ensayo es el punto de partida, pero el ensayo, el 70%, el 80% son ustedes, son sus voces. No es el documento histórico. Gracias, pásenlo bien. Gracias.